Calificarse a un mundial no es fácil para nadie, a pesar de que a los aficionados nos encante demeritar a medio planeta. Los países se la juegan con todo para clasificarse cada 4 años. Sin embargo, al final solo unos cuantos pueden asistir al torneo más importante del orbe. Ya hemos narrado las mejores y peores eliminatorias del siglo XXI para nuestra selección mexicana, por lo que hoy contamos el recorrido del tricolor, previo a las justas de Estados Unidos 94 y Francia 98. Una época de gran nivel para nuestro balompié, con mundiales donde peleamos al tú por tú contra grandes rivales y mostramos un fútbol sobresaliente, pero nomás no alcanzó para pasar del cuarto partido, preguntándonos qué sucede en los mundiales con el gigante de la CONCACAF. Tras el bochornoso episodio de los cachirules en 1988, donde la FIFA nos dejó fuera de todas las competencias internacionales, la selección nacional buscaba limpiar su reputación y emprendió el camino para clasificarse a la Copa Gringa de 1994. Luego de que Manuel Lapuente fracasara en la Copa Oro del 91 y renunciara en pleno torneo, los directivos de la Femex Food contrataron a César Luis Menotti para tomar las riendas. Yo no vengo aquí a soñar con la calificación, yo vengo aquí a soñar y a trabajar y que mis jugadores entiendan que mi arribo aquí es para pelear por el campeonato del mundo. El argentino le imprimió al equipo nacional un estilo sin igual y dotó de mentalidad a los jugadores, brillando por su gran nivel nombres como Alberto García Aspe, Ignacio Ambriz, Luis García, Jorge Campos, Ramón Ramírez y Claudio Suárez. La eliminatoria de nuestra zona empezó en el 92, con México presentándose hasta la segunda fase, una vez que las selecciones del Caribe y otras de Centroamérica se eliminaron en sus respectivas preliminares. El formato indicó que las 24 selecciones clasificadas jugarían partidos dobles a eliminación directa, donde las 12 mejores avanzaban a la tercera ronda. México se hospedó en el grupo A junto a Honduras, Costa Rica y San Vicente y las Granadinas. El primer compromiso de la eliminatoria fue el 8 de noviembre en Kingstown, capital sanvicentina. Con goles de Saguiño, Claudio Suárez y doblete de Francisco Uribe, se ganó 4-0. 7 días más tarde, en la Ciudad de México, recibimos a Honduras y también les pegamos con dianas del Chepo de la Torre, que conectó de lejos, y Uribe, que definió barriéndose en el área. Costa Rica vino de visita y Luis García lo recibió abriendo el marcador. El emperador, que se incorporó al ataque, puso el 2-0. Luego el niño artillero se abrió el espacio al 67 para alargar aún más el marcador. Finalmente, el Chepo de la Torre se mandó un golazo de 3 dedos que deleitó a todo el mundo. La prende José Manuel de la Torre y la mete pegada al poste al minuto 37 para el 4-0. Aquel partido fue redondo para de la Torre, pues tras la roja de Jorge Campos se puso los guantes y atajó de forma magistral un tiro libre catracho. Y el Chepo de la Torre desvió la pelota. El balón se va. Una gran desviada del Chepo de la Torre. Una semana después, el combinado nacional voló a San José, donde la mala fortuna nos acechó desde el principio. Chepo salió lesionado en camilla. Menotti discutió tan fuerte con el inspector de campo que el árbitro central tuvo que ir a calmarlo. Y al final de los 90 minutos, la selección no perdió 2-0 con goles de Richard Smith. El segundo de ellos con una carrera en solitario que dejó hecha trizas a la saga y a Fernández, entonces portero de Morelia. En el mes de diciembre, César Luis Menotti logró su mejor resultado como seleccionador azteca, enfrentando en el Estadio Azulgrana a San Vicente y las Granadinas. Para los primeros 45 minutos, México ya lo ganaba 6-0, y en los segundos 45 les dobletearon el marcador, cerrando una tarde macabra para uno de los peores equipos de la CONCACAF. Los verdiblancos cerraron la fase de grupos en Tegucigalpa, donde igualaron a unos con Honduras. La casa inauguró el tanteador, gracias a que Suazo remató violento tras el error de la defensa. Y luego los mexicanos corrieron con suerte, empatándolo con el regalito que el meta catracho le dejó al delantero del América. El balance de Menotti era muy bueno, con 4 juegos ganados, 1 empatado y otro perdido. Por lo que México se clasificó en primer lugar para la ronda final, la cual constó de un solo sector. Ahí el ganador del único boleto mundialista sería el representativo que más puntos sumara, luego del todos contra todos, a visita recíproca. Pero de manera sorpresiva y muy frustrante, el 17 de diciembre el entrenador argentino anunció ante los medios de comunicación que abandonaba el barco azteca por supuestos problemas de carácter personal. Aunque más tarde nos enterábamos de que dijo adiós por el corte de cuello a los directivos que lo invitaron al proyecto. Aunque eso sí, se fue con mucho dinero en el bolsillo. En su lugar entró Miguel Mejía Barón, que había sido campeón con los Pumas y que al Monterrey lo tenía segundo en la liga, en la que eventualmente perderían la final contra el Atlante. Luego de algunos compromisos internacionales ante Italia, España y Rumania, el primer partido clasificatorio de Mejía Barón al frente del tricolor se dio ante El Salvador el 4 de abril. En el Coloso de Montserrat le arruinaron el debut y los salvadoreños se fueron al frente con un gol de penal de Carlos, el Papo Castro.
Alberto García Aspe emparejó los cartones al 75 con un tiro de media distancia. Y 2 minutos más tarde, William Iraheta remató el centro de Arce para darle la victoria a su equipo, además de concretar el primer triunfo de la selecta sobre México en una eliminatoria mundialista. Como dato de color, aquel día nació el famoso dicho salvadoreño: al mundial no vamos, pero a México le ganamos. Tras la derrota, por supuesto que se cuestionó la capacidad de Mejía Barón. Sin embargo, las vacilaciones se diluyeron cuando el 11 de abril le clavaron 3 a Honduras en el Coloso de Santa Úrsula. Luis Flores inauguró la pizarra tirándose una soberbia palomita a pase de Ramón Ramírez. Luego el Beto García Aspe fue derribado dentro del área y Hugo Sánchez cobró con soltura para el 2-0. Ignacio Ambriz cerró la cuenta con un escopetazo lejano que besó el larguero y para adentro, colocando el 3-0 junto a los primeros 3 puntos para la causa del águila que devora la serpiente. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. México tuvo su revancha contra El Salvador en la Ciudad de México. Antes del partido, los medios anunciaron que Hugo Sánchez no vería acción por lesionarse practicando penales en el entrenamiento. En una baja que le puede pesar a México, pero hay gente para sustituirlo al ataque. No obstante, a sus compañeros no les pesó la ausencia y primero Ambriz se mandó un señor golazo, imparable para cualquiera. ¡Ay, qué clase de gol está haciendo aquí Nacho Ambriz! La posición en que había que colocarlo, intentando eso. El tiro de media distancia que domina bien. Luis García se la acomodó con el pecho y metiendo todas las agujetas puso el 2-0, para después fundirse en un descomunal abrazo con Mejía Barón. A Ramón Ramírez le quedó la buena dentro del área y no falló, pese a la chique del cancerbero. Ya con el 3-0 en la pizarra, México se relajó, por lo que Ulloa descontó para su causa. Sin embargo, El Salvador no mojaría de nuevo y los puntos sumaban para los de verde, blanco y rojo. Repetíamos en casa y Canadá probó la pólvora azteca con 4 petardos que perforaron su valla. Primero Forrest hizo el oso de su vida y le regaló a Ramón su segundo gol como seleccionado nacional. Poco después el Nayarita se acompañó de pared con Hugo y convirtió el 2-0 entre las piernas del meta visitante. El tercero de la tarde fue de Luis Flores con ayuda de Forrest, para no variar. El arquero sale, lo agarran en el movimiento, alcanza a pegarle con la mano, el balón está en el fondo. 3-0 Lalo Treyer. Finalmente Alberto García Aspe puso el 4-0 definitivo desde los 11 pasos, su gran especialidad. Alberto García Aspe en el disparo, gol. 4-0. Aspe tenía la espinita y bueno, le dan la oportunidad y México mete el 4-0. Los pupilos de Mejía Barón se pararon en el Nacional de Tegucigalpa, donde debían ganar sí o sí a los hondureños para evitar que Canadá se les acercara en la clasificación. México salió enchufado y García Aspe nos adelantó pegándole directo, cuando todos esperaban el centro. ¡Golazo de Alberto García Aspe! Flores también dio cátedra de tiros libres para el 2-0. El niño artillero le pintó la cara a los centrales hondureños y venció al portero Cruz. El tricolor bajó el ritmo. Campos dudó en salir y los catrachos descontaron al 67. Sin embargo, los tricolores pisaron el acelerador y consiguieron el 4-1 final, luego de que una testa hondureña mandara a la red el fogonazo de Nachito. Sí, demostramos que tenemos un gran equipo y que en equipo se vamos a llegar muy lejos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir con la misma mentalidad como ahora, ¿no? Para ganar, jugar bien, forzarnos y luchar. Aunque no era una final ante Canadá, el 9 de mayo se dio el partido más importante de la eliminatoria, por lo que se vio como una definición de la competición. 90 minutos separaban a canadienses y mexicanos del mundial. A los verdiblancos les bastaba con el empate para volar directo a Estados Unidos. Si se daba la derrota, irían a la repesca internacional para jugarse medio pase frente a Australia y luego el otro medio contra el peor segundo de la CONMEBOL. A Loca no le quedaba nada más que agenciarse la victoria. Canadá hizo valer su territorio y en ocasiones puso a temblar a México, pero el Brody salvó demostrando su buen nivel bajo los 3 palos. No obstante, despuesito del cuarto de hora, el del plan de los amates resbaló en la salida y los de la hoja de mapes se adelantaron en los cartones y ahora el miedo recorría las venas nacionales. ¡Gol de Canadá! ¡Gol de River! ¡Gol de Canadá! ¡Canadá 1! ¡México 0! El combinado azteca se mostró incierto por unos momentos, pero ya cerca del 30 Ramírez le pegó a puerta, aunque salió desviado. Los mexicanos se volcaron al frente y en un embate antes del entretiempo, Luis Miguel Salvador la metió al área. Patiño no controló adecuadamente, pero por fortuna Hugo se la encontró botando de frente y con toda la fuerza de su pata zurda emparejó las acciones. ¡Hugo! ¡De México! ¡Hugo Sánchez! ¡Le embocó! ¡Qué gol hizo Hugo! 1-1. El gol pegó en lo psicológico a Canadá y su estado anímico disminuyó considerablemente.
México aprovechó el desconcierto, tomó la posesión y parecía que el segundo gol tricolor era cuestión de tiempo. Pero a pesar del agobio mexicano, los canadienses llegaron vivos al descanso y durante gran parte del complemento pelearon con argumentos para buscar el resultado. Con todo y el gol anulado a Whooper por fuera de lugar. Afortunadamente la selección nacional entendió bien los tiempos y con calma tejió los hilos. El Piojo Herrera estuvo cerca con la zurda. El Abuelo Cruz se llenó de balón y no se la dio al macho. Luego se la adelantó de más frente a Forrest y Sánchez sirvió a Flores, pero este no llegó a la cita. México apedreaba gacho a Canadá. En otro embate, Luis Flores ganó velocidad y se dio para Hugo, que no impactó bien de derecha. La bola le cayó al Abuelo, que por fin entró en romance con el gol y empujó la número 5 para marcar el que aseguró el boleto mundialista. Rengueando y entre lágrimas, corrió a la banda para celebrar con sus compañeros y la afición, que gritó como nunca el retorno mexicano a la Copa del Mundo, 8 años después. ¡De México que está en el Mundial! ¡Francisco Javier el Abuelo Cruz! Los sobrevivientes del 86 le dieron los 2 goles a este México que llega al Mundial tras un angustioso final frente al Canadá. Y en una pierna el Abuelo Cruz cantó definitivamente con ese gol la concreta posibilidad de este México que está ahora en línea recta Estados Unidos 94. Estos son los gritos que se oyen aquí en el vestidor del equipo mexicano. Canadá fue la repesca internacional, pero no pudo con Australia, quien después se enfrentó a Argentina por el pase, y los sudamericanos se llevaron la victoria en una apretadísima serie. Esa en la que Diego Armando Maradona regresó del retiro para rescatar a su país. Antes de volar a Estados Unidos, México tuvo 2 grandes pruebas que lo dejaron con la moral alta de cara a la máxima justa. En la Copa América, el Tri fue caballo negro, llegando a la final del torneo tras dejar en cuartos a Perú y en semis al anfitrión. Lamentablemente, en el duelo por la gloria continental frente a Argentina, México lo perdió 2-1, quedándose con el subcampeonato de América. Días más tarde tocó enfrentar la Copa Oro y la selección no decepcionó. El cuadro de Mejía Barón fue primero de su grupo. En semifinales no tuvo piedad de los Reggae Boys, goleándolos 6-1. Y en la final le dio un duro golpe de autoridad al que sería anfitrión del Mundial, aplastándolos en el Estadio Azteca 4-0. Te dejo los links con los resúmenes de estas 2 competiciones en la descripción de este video. Ya para el año siguiente, en la Copa del Mundo, México se hospedó en el cerradísimo Grupo E, donde perdió con Noruega, le ganó a Irlanda, empató con Italia e igualó con 4 unidades con todos los integrantes del sector. Sin embargo, y para sorpresa de todos, se coló a la fase de eliminación directa como primer lugar del sector por los goles a favor. Pero para nuestra mala suerte, en octavos de final lo empatamos a 1 en Nueva York con Bulgaria, que en los desgraciados penales se impuso 3-1 y regresábamos a casa con miras en el próximo Mundial a disputarse en tierras francesas. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. Luego de la desgracia en los United States, la etapa de Mejía Barón llegó a su final en 1995, después de hacer el ridículo en la Copa América, cayendo en penales contra el vecino incómodo. El sustituto fue Bora Milutinovic, un viejo conocido del tricolor, que fue también maestro del doctor, mismo que lo acompañó en el Mundial del 86 como su asistente. Con Bora al mando se mantuvieron las bases de Menotti y Mejía Barón, además de que le dio la oportunidad a una joven camada de futbolistas, integrada por Cuauhtémoc Blanco, Cabrito Arellano, Pavel Pardo, Germán Villa, Luis Hernández y Juan Francisco Palencia. Bora fue el anillo que embonó en el dedo de la selección mexicana, y con él se vivieron tiempos de gloria, aunque como siempre, el ciclo se cortó antes de lo esperado. En su primer torneo de regreso al frente del representativo nacional, Bora disputó la Copa Oro del 96, en donde fueron jefes y sin perder partido alguno, se proclamaron campeones de la CONCACAF, ganándole la final al invitado Brasil. El formato de competencia para acceder a las 3 plazas mundialistas favoreció a México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Canadá, las 6 selecciones de la zona mejor rankeadas según la FIFA. Todas ellas iniciaron su participación a partir de la tercera ronda clasificatoria, donde los 2 mejores de cada grupo se metían al hexagonal final, y ya en esa fase los 3 con más puntos aseguraban boleto al país galo.
México se ubicó en el grupo C al lado de Jamaica, Honduras y San Vicente y las Granadinas. El primer escollo mexicano en su intento de clasificarse fue en suelo ajeno, precisamente el 15 de septiembre, día del grito de independencia. La cita fue en el Kingstown frente a San Vicente, donde la oncena tricolor se impuso con un contundente 3-0. 2 goles de inicio del necaxista Peláez y otro más de Damián Álvarez, que sin duda alguna orquestó un bello gol. Luego de conseguir los 3 puntos, México viviría la primera de 2 derrotas que tendría en toda la clasificatoria. Honduras estuvo encima de nuestro país desde el principio, pero pegó hasta el segundo tiempo cuando Pavón escribió con la zurda el abridor de la noche en el Nacional, y luego balón parado, por poco hace el segundo. Ramón Ramírez le robó a la saga y con mucha suerte empató el partido, ya que Arnold Cruz le saltó la trucha cuando intentó despejarla. Finalmente el silbante se inventó un penal de Coyote sobre Eduardo Bennett y el jugador de Argentinos Juniors anotó el gol del triunfo bicolor. El equipo de Honduras jugó, ¿verdad? Muy buen partido. Felicidades, gracias. Ya en octubre el combinado nacional regresó a la senda de la victoria ante Jamaica. Sague dejó botar el balón y con la volea puso el primero antes del descanso. Hermosillo extendió el marcador con la cabeza y el 2-1 final fue del 10 jamaiquino, que con un zurdazo venció al Brody Campos, pero a los isleños ya no les dio el tiempo para empatar el marcador. El segundo cara a cara contra San Vicente fue en el Estadio Azteca, y aunque a Hermosillo le invalidaron un gol, Benjamín Galindo puso el 1-0 de tiro libre. Luego lo bajaron en el área y él mismo convirtió con la fineza de siempre. Campos se lucía jugando fuera de su zona y la grada respondió con ovaciones. Sague hizo el 3-0 apenas arrancando el segundo tiempo, y el grandote de Cerro Azul por fin encontró su gol al 72. Dexter Walker anotó en propia puerta para el quinto mexicano. Campos se incorporó al ataque, pero no le respetaron el movimiento, y a 2 minutos de agotarse el reloj, San Vicente jugó por fin como equipo serio, marcando con los pies de Kendall el del descuento. De nuevo en el monstruo de Santa Úrsula, México recibió a Honduras, y en noviembre se cobró venganza de lo acontecido en septiembre. El maestro Galindo sorprendió al Chocolate Flores, con una rosca monumental la adelantó al tricolor. Hermosillo festejó el segundo a pase del hijo del lobo solitario, y luego el ídolo cruzazulino le devolvió el favor a su compadre Luis Roberto, quien fácil la empujó para el 3-0. Honduras se acercó con el gol de Enrique tras el hierro de Carlos Pavón, pero ya no sacudieron la red y el representativo azteca sumó 3 al ábaco de puntos para el Mundial. El último compromiso de la fase de grupos fue en Kingston ante Jamaica. El tricolor, ya clasificado a la hexagonal, se dio el lujo de volar con solo 17 jugadores, incluyendo varios debutantes, lo que generó aspavientos y algunos directivos comenzaron a cuestionarse la continuidad de Bora. Un argumento más a favor de los detractores del serbio fue la derrota del 17 de noviembre, pese a las numerosas opciones de gol, como la de Peláez y la de Bernal, que no lograron concretar. Finalmente Jamaica encontró la anotación y sobre la hora consiguió la victoria con el tanto de cabeza de Ian Goodison tras el servicio desde el vértice. Luego del receso por las fiestas de fin de año y los amistosos internacionales en enero y febrero del 97, donde se le ganó a Dinamarca, Estados Unidos, Perú y Ecuador, además del empate con Guatemala, el combinado de Milutinovic debutó el 2 de marzo en el hexagonal final, chocando con Canadá en el Estadio Azteca. El partido fue todo para el elenco de Bora y con doblete de Hermosillo, Galindo de penal y Sague con una obra maestra, los del calendario azteca se impusieron a los norteamericanos con un contundente 4-0. 14 días más tarde en la capital costarricense, ticos y mexicanos no se hicieron daño, llevándose un punto por cabeza, además del aburrimiento brutal para el respetable. Posteriormente tocó en el Azteca contra Jamaica, que días antes protagonizó una campal junto a Toros Neza. Los de la tierra de Bob Marley no pusieron resistencia, con dianas de Benjamín Galindo, Joaquín del Olmo, Luis Hernández y 3 de Carlos Hermosillo se llevaron brutal apaleada de 6-0. Bora y sus hombres visitaron el país de las barras y las estrellas, donde Casey Keller no la golpeó correctamente. Estrelló su despeje en la cabeza de Hermosillo y la pelota rebotó hacia su marco, concretando el 1-0. Eddie Pope emparejó para los gringos, venciendo a Adolfo Ríos. Más tarde Hernández le tiró un globo al entonces meta de Leicester City para el 2-0. Y la desgracia nos invadió cuando al 74, Nicolás Ramírez la incrustó en propia valla, a pocos minutos de haber ingresado. El 8 de junio la selección visitó San Salvador y la grada en el Cuscatlán abucheó terriblemente mientras entonaba el himno nacional mexicano. La ofensa se respondió en el empastado y con gol único de Luis García salieron con la victoria, aunque el árbitro fue agredido en la cabeza con un proyectil, luego de no marcar una supuesta infracción de Camilo Romero sobre Elías Montes dentro del área. Se sacó el carácter, la personalidad del fútbol, ¿no? Y pienso que al final ya se han hecho 1 o 2 goles más. Sí, satisfechos porque ganamos, son 3 puntos más, ya llegamos a 11.
Sí, casi estamos en Francia, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero afortunadamente salimos con un buen resultado. Y verdad, felicito a todos los muchachos que han jugado y logramos este resultado positivo. México se olvidó por un tiempo de la eliminatoria para asumir su compromiso en la Copa América de Bolivia, donde tuvo una actuación destacable. Del grupo C fue segundo lugar, solo por debajo de Brasil, a quien le compitió al tú por tú, pero al final lo perdió tras ir ganando 2-0. A Colombia se le venció en el Tahuicha Aguilera y ante Costa Rica empatamos a 1, lo que fue suficiente para meternos a la ronda de knockout. En cuartos igualó con Ecuador, pero en penales avanzamos a semis, donde el anfitrión nos echó con el 3-1. En el partido por el tercer lugar ante Perú, México se impuso tras el 1-0 en el Jesús Bermúdez. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. De regreso en el hexagonal, el conjunto azteca le dio tremenda vapuleada a El Salvador. Galindo abrió la llave y García Aspe puso el segundo en las estadísticas tras el ataque de habilidad de Pavel Pardo. El maestro, con la 17 en la espalda, no falló su pena máxima para el 3-0. Posteriormente se la puso rodadita Sague, que con la externa zurda hizo el cuarto. Y para cerrar con bombo y platillo, García sacudió la pelota desde los linderos del área. México se subió al avión el día de la raza y aterrizó en Canadá para que el defensor de Toluca, Enrique Alfaro, anotara su segunda conversión como seleccionado y la primera del partido. Los canadienses lograron empatarlo gracias al gol de Carlo Corazzin al 56. Poco después el tricolor se durmió en sus laureles y Alex Bumburi logró la voltereta al borde del área chica, agregándonos a su lista de promesas a olvidar. A pesar del golpe anímico que significó la remontada local, los mexicanos se repusieron en breve y entre Ramón Ramírez y Carlos Hermosillo empataron el partido a 5 minutos del final, otorgándole una bocanada de oxígeno al proyecto de Bora Milutinovic. Está cayendo la anotación para la escuadra mexicana y es el empate. Lo que menos importa es quién hace el gol en estos momentos. México ha dado un ejemplo de cómo se desperdician los partidos. El segundo compromiso ante los Estados Unidos se celebró al sur de la Ciudad de México, pero en poco más de 90 minutos ninguna escuadra ofendió a la otra y el 0-0 se escribió en la cédula. La gente reprueba este final de esa manera. Señoras y señores, Estados Unidos se lleva un punto de oro. Hay desilusión de esta gente, de este público extraordinario que ha estado siempre con el equipo mexicano, que lo ha apoyado siempre. Y hoy este equipo no pudo darle al público lo que la gente vino a vivir. Una semana más adelante, los dirigidos por Bora y su similar de Costa Rica, que vistió de azul, dieron un juegazo que borró de la memoria el fatal empate de la primera vuelta. El Tilón Chávez se estrenó como goleador en la selección para el 1-0. Apenas primer minuto de acción y se abre la cuenta en el Estadio Azteca. Y México se pone muy rápido arriba sobre la selección. Galindo, que no se cansó de meter goles en todo el hexagonal, le tiró un globo a Hermidio Barrantes tras la fenomenal asistencia de Del Olmo. Nos hacen el segundo el veteranísimo y capitán Benjamín Galindo. La técnica perfecta de Benjamín Galindo, ahí con la rodilla. Ya en el segundo tiempo, los ticos se acercaron en los pies de Medford tras el foul técnico de Duilio Davino y Osvaldo Sánchez, una regla que había cambiado desde 1992. Los verdiblancos alargaron la diferencia cuando Cuauhtémoc dejó solo a Hermosillo, quien definió al costado de Barrantes. Y buscaron a Hermosillo, como siempre efectivo. Perdemos 3-1 en el Azteca. No obstante, en el fútbol nada está escrito y Costa Rica hizo la hombrada igualando el marcador antes del 90, con la tremenda sacudida de Yafet Soto, jugador del Morelia, además de otra de grandes hechuras, fabricada por Paulo César Guanchope, del Derby County. Después de permitir el empate en el Azteca, pero ya con el Mundial asegurado, México visitó a Jamaica, donde igualó a ceros. Esta situación no le cayó en gracia a los altos mandos de la Femex Foot, y a pesar del balance más que positivo de Milutinovic, el 25 de noviembre cortaron su cabeza. Nos dejaron en ascuas porque nunca dieron los motivos reales de por qué cesaron al serbio, por lo que rondaron muchas teorías. Una de ellas advertía que la afición y uno que otro directivo lo repudiaban por su sistema de juego.
Las suposiciones más descabelladas insinuaban que los jugadores le tendieron la cama para llegar a la Copa del Mundo con otro timonel. A fin de cuentas, Manuel Lapuente regresó al barco tricolor después de 6 años. Su primer reto antes de Francia 98 fue la Copa Confederaciones, celebrada en Arabia Saudita durante las vísperas del Año Nuevo. Ahí el equipo nacional dejó más dudas que certezas, ya que en su presentación lo perdió 3-1 frente a Australia. Y aunque le ganó por goleada a los árabes, Brasil nos pegó 3-2, dejándonos fuera del certamen premundialista. Durante junio y julio del 98 se llevó a cabo la Copa del Mundo y por fortuna México le cambió el rostro, mostrando un gran nivel en el país galo. Nos hospedamos en el grupo E junto a Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur, a quien le ganamos con autoridad en Lyon. Luego empatamos a 2 con Bélgica, en un partido que se creía perdido. Frente a los neerlandeses se repitió el marcador, viniendo de atrás, otra vez, y nos fue suficiente para acceder a la ronda de octavos de final. A pesar de que Luis Hernández nos dio la ventaja al 47, Alemania nos echó en los 15 minutos finales, por lo que penosamente nos quedamos estancados en el cuarto partido, por segundo mundial consecutivo. Pero esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¿Cómo calificas las 2 eliminatorias de la década noventera? ¿Consideras que los directivos de la Femex Foot actuaron injustamente con Menotti y Bora, a pesar de los buenos resultados? Es imprescindible que el técnico de la selección cumpla con el proceso completo para alcanzar el 5º o 6º partido. Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo en tus grupos de WhatsApp para difundir la historia que México recorrió para llegar a los mundiales del 94 y del 98. También suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y quédate muy pendiente para las próximas narraciones de leyendas del fútbol mexicano.